No hay nada más triste que ver a un creyente que no ama a su iglesia, que critica a su iglesia, que no ama a sus pastores, que critica a sus pastores. Jamás encontraremos bendición en aquello que no amamos, en aquello que no honramos. Necesitamos hoy que haya creyentes que amen a su iglesia, porque para cada creyente no debería existir mejor iglesia que su iglesia y mejores pastores que sus pastores. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una familia. Cada creyente que está al lado nuestro en la iglesia es nuestra familia en la fe, unidos por la misma sangre de Jesús, el mismo Espíritu Santo y el mismo amor de Dios para nosotros. Hechos 4:32 dice que tenían todas las cosas en común. Eran un cuerpo en Cristo Jesús. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27 dice que Jesús se entregó a sí mismo por su iglesia. Y Jesús nos atrajo a Él, nos lavó con su sangre y con su sacrificio formó una iglesia. Ageo capítulo 1, verso 4 al 9 nos relata cuando Dios dice que cerró los cielos y había una razón. Habían perdido de vista la casa de Dios. Por eso cuando nosotros amamos a nuestra iglesia y hacemos lo mejor por nuestra iglesia, Dios nos envía provisión, bendición, abre los cielos, cuando encuentra a hijos que aman a su iglesia, que aman a su casa como Él ama su casa. Dios nos planta en una iglesia con la gente correcta, en el tiempo correcto. Dios no se equivoca al llevarnos a una iglesia, porque ya encontraremos la genética espiritual para crecer, para desarrollarnos. Ningún cristiano alcanzará éxito en su vida con Dios sin tener una iglesia donde congregarse. Cada iglesia tiene su propia personalidad. Cada una se distingue por algo. Su pastor es distinto, su gente es distinta, su forma de expresar la alabanza, la adoración, su convivencia entre ellos. Vaya, cada iglesia tiene su propia personalidad y cada iglesia se distingue por algo. Es la belleza del cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo universal de creyentes, pero también somos una iglesia local que posee su propia personalidad. La iglesia de Corintios se caracterizaba porque tenían muchos dones, pero también tenían problemas de divisiones. Las iglesias de Macedonia se caracterizaban porque eran profundamente pobres, pero al mismo tiempo eran tremendamente generosos. ¿En qué se caracteriza mi iglesia? Cada iglesia debe cumplir un propósito específico, un objetivo único para su barrio o para su ciudad. Existe una misión universal de la iglesia: salvar a los perdidos, edificar a la iglesia, liberar al cautivo, sanar al enfermo. Esa es la misión universal de la iglesia. Todas las iglesias, sin importar la ubicación, el tiempo, sin importar el tamaño, cada iglesia debe cumplir este objetivo, misión universal de la iglesia. Después de ahí, cada iglesia debe cumplir un propósito específico, único, que Dios le asigna a través de su pastor para impactar a su comunidad. Jesús desea ver tres aspectos en su iglesia: una iglesia que crece, que se desarrolla, que avanza, que sirve a otros, que ama a Dios, que ama a su comunidad, que impacta al mundo con las nuevas del Evangelio, que está en constante acción haciendo algo por Dios y por los demás. Ahora, hay 6 estorbos básicos que impiden que su iglesia crezca. ¿Cuál sería el estorbo que está impidiendo el crecimiento de tu iglesia? Yo amo a Dios, yo amo a mis pastores, yo amo a mi iglesia, yo amo a mi ciudad.
porque jamás podremos hacer equipo e impactar aquello que no amamos. ¿Qué significa ser miembro de la iglesia? Ser miembro de la iglesia significa tener una función. Las iglesias serían distintas, crecerían tremendamente si cada miembro se mirara a sí mismo como un miembro que cumple una función en la iglesia. Y cuando algo o alguien no cumple una función, se vuelve disfuncional. Hay creyentes disfuncionales y por tal motivo hay iglesias disfuncionales. Dios no creó una iglesia para que fuera un club social. Nos puso en la iglesia para servir, para cuidar a otras personas, para aprender, para enseñar, para dar y en algunos casos para morir por causa del evangelio. Muchas iglesias están débiles porque muchos creyentes no han entendido lo que bíblicamente significa ser miembro de la iglesia. En la iglesia, todos los miembros son parte de un cuerpo. Si una parte no cumple su papel, su función, todo el cuerpo deja de funcionar bien. Amemos nuestra iglesia, sirvamos en nuestra iglesia, amemos a nuestros pastores, sirvamos con ellos, al lado de ellos, oremos por ellos, sirvámosles a nuestros pastores, sirvamos a nuestros hermanos en la fe, amémonos unos a otros, cumplamos una función, amemos a su iglesia como Jesús ama a su iglesia. Cuando yo critico a mi iglesia, me estoy criticando a mí porque yo soy parte de la iglesia. Iglesias que se aman, que crecen, que sirven, hijos que honran su casa, tendrán una iglesia en constante crecimiento y éxito para la gloria de Dios. Que Dios bendiga a tu iglesia. Te saluda Paco Rubio, te envío un abrazo a la distancia.